Una de las muchas funciones de la arquitectura es crear espacios que se integren con su entorno, promover condiciones que vayan más allá de la estética y que permitan que el edificio sea funcional, ya sea para vivienda o para una gran variedad de usos. Todos estos conceptos fueron utilizados por el arquitecto italiano Francesco Di Salvo cuando creó un proyecto de viviendas modernas para resolver los problemas de vivienda en la ciudad de Nápoles. Sin embargo, su obra acabó sirviendo de caldo de cultivo para una de las mayores organizaciones criminales del mundo y ayudó a crear el mayor mercado de drogas de Europa. Como un proyecto hecho con buenas ideas se convirtió en el centro de operaciones de la mafia italiana, ¿fue solo la arquitectura lo que contribuyó? ¿O también influyeron otros factores? La ciudad de Nápoles es la tercera más grande de Italia y su nombre suele asociarse a ser la cuna de uno de los alimentos más populares del mundo, la pizza. También es recordada por sus helados napolitanos. Pero hoy vamos a hablar de otro símbolo de esta ciudad, mucho menos conocido. Sin embargo, si has visto la serie Gomorra, es muy probable que estés familiarizado con los edificios que se conocieron como las velas. Para entender la construcción de estos edificios, retrocedamos en el tiempo hasta los años 60, cuando la ciudad atravesaba una grave crisis financiera y la pobreza afectaba a gran parte de su población. Para solucionar el problema, o simplemente alejarlo, las autoridades decidieron aprovechar una zona vacía del norte de la ciudad para crear un programa de viviendas y eliminar las chabolas que se estaban adueñando del centro urbano. La zona se llamaba Scampia y se ha hecho mundialmente conocida por ser el mayor mercado de drogas de Europa. El arquitecto italiano Francesco Di Salvo, que ya era un profesional de renombre y había ganado premios por su trabajo en urbanizaciones de otras ciudades italianas, fue contratado para crear el nuevo barrio. El arquitecto tenía varias ideas innovadoras para la época y una afición por una corriente arquitectónica llamada Existenzi Minimum, que abogaba por optimizar y reducir al mínimo el espacio de las casas y crear más zonas en los alrededores para vivir y socializar. Una especie de minimalismo arquitectónico. Utilizando sus ideas y analizando las características de Nápoles, el arquitecto diseñó los edificios que se conocieron como las velas de Scampia. Los edificios acabaron ganándose este apodo por su forma, parecida a las velas de los barcos antiguos. Pero una vela necesita buenos vientos para impulsar un barco. ¿Lo encontraron en Nápoles? Bueno, al principio los vientos eran favorables. El proyecto debía incluir 7 edificios adaptados a la ciudad. Para preservar las características de las estrechas calles y callejuelas del centro de Nápoles, el arquitecto diseñó un sistema de pasarelas para conectar los pisos, y desde estas pasarelas las escaleras a cada piso, lo que significaba que para llegar a casa, los residentes seguirían pasando por las callejuelas y encontrándose con sus vecinos, como estaban acostumbrados a hacer. Los pisos se diseñaron incluso con balcones que daban a estos pasillos para que los residentes pudieran relacionarse con los transeúntes. El proyecto también incluía zonas verdes, centros sociales para cada bloque, escuelas, centros médicos y toda la infraestructura necesaria para que los habitantes, a pesar de disponer de poco espacio interior, tuvieran un entorno agradable y sociable. El plan inicial era que los edificios albergaran a 40.000 habitantes, pero estamos hablando de Italia, que es un pésimo ejemplo en lo que se refiere a honradez en política. La construcción comenzó a finales de los años 60, pero se llevó a cabo sin seguir el proyecto y se vio envuelta en escándalos de malversación de dinero público. Las zonas verdes previstas se redujeron con respecto a la planificación original. No se construyeron escuelas, centros sociales, centros de salud ni comisarías de policía. No se respetó ni la posición de cada edificio, ni siquiera la distancia entre bloques, lo que redujo la incidencia de la luz y la ventilación, haciendo insalubres muchas de las viviendas. Lo que debía ser un ejemplo de buen gusto y organización se ha convertido en una pesadilla para los futuros residentes.
Además de estas abominables alteraciones del proyecto inicial, el gobierno empezó a trasladar a los residentes a los pisos hacia 1975, antes de que estuvieran terminados. Muchas unidades carecían aún de gas, aseos e incluso electricidad, y, sin embargo, se entregaron. Sí, así se hizo. La situación, que ya era complicada, empeoró aún más en 1980, cuando un fuerte terremoto de 6,9 grados en la escala Richter sacudió el sur de Italia y destruyó varios edificios en Nápoles. La tragedia dejó 52 muertos y miles de personas sin hogar. Como la ciudad carecía de estructura para acoger a estas personas, muchos invadieron los pisos que aún quedaban vacíos, y el proyecto, que en un principio iba a acoger a 40.000 personas, albergaba ahora a más de 90.000. ¿Lo llamarías barrio marginal o caos planificado? En aquella época, el barrio de Scampia era el escenario ideal para el crecimiento de la actividad delictiva. Un gran número de personas viviendo en condiciones precarias, tasas de desempleo por las nubes y la ausencia total del Estado. Todos estos factores en cualquier país del mundo ya serían lo ideal para el crimen organizado. Ahora, imagínense en un país con una de las mafias más fuertes del mundo. Creo que no hace falta que se lo diga, ¿verdad? Fue en 1980 cuando un mafioso que dirigía las cosas en los suburbios de Nápoles, llamado Aniello La Mónica, se dio cuenta de las ventajas que podía obtener del diseño arquitectónico de las velas. Sus pasarelas con miles de ramas lo convertían en el lugar ideal para escapar de las persecuciones policiales, por no mencionar el hecho de que desde lo alto de los edificios era posible vigilar toda la zona, controlando la llegada tanto de policías como de enemigos. Para hacerlo perfecto, había mucha mano de obra. Con tanta gente hacinada y sin trabajo, era fácil conseguir gente dispuesta a trabajar para la mafia a cambio de unas pocas liras al día, que pertenecía al clan de la Hermandad Napolitana. Se puso manos a la obra para transformar Scampia. Al principio se repartió el territorio entre sus secuaces y empezó a vender cigarrillos de contrabando. Pero pronto, con su olfato para los negocios ilícitos, vio la oportunidad de pasarse al tráfico de drogas. Los años 80 en Europa fueron los años de la heroína, y este mafioso, que tenía fama de carnicero, no se imaginan por qué, quiso entrar en el juego de verdad y empezó a vender heroína en la región. El negocio iba bien, ya movían toneladas de droga, pero sus hombres querían ampliar el negocio y el carnicero se oponía. Quería mantener las oportunidades camufladas en su territorio, ocultas a los demás jefes mafiosos. Como suele ocurrir cuando hay desacuerdos en la mafia, Aniello fue asesinado en 1982. Y se dice que el responsable de su muerte fue su propio hijo adoptivo, que tomó el relevo como jefe de la mafia y lideró el crecimiento del crimen organizado. El nuevo líder, Paolo Di Lauro, firmó acuerdos con cárteles de la droga de Sudamérica y empezó a vender cocaína por toda Europa desde su base de Scampia. Llegaba gente de todas partes y cada día crecía el número de drogadictos en busca de heroína o de cualquiera de las otras drogas que se vendían. Las actividades ilegales crecían cada vez más y los residentes estaban a merced de los mafiosos sin presencia policial en el barrio, ya que la primera base policial no se estableció hasta unos 12 años después de la llegada de las primeras familias. Hasta 1987, la mafia operaba sin nada que reprimiera sus actividades. Con la instalación de la comisaría, la represión policial llegó a dificultar sus actividades, pero aún así siguieron creciendo, y los negocios prosperaron, hasta que pronto comenzaron las disputas por el control de la venta de drogas. Durante los periodos críticos, al menos una persona era asesinada cada día. Al darse cuenta de sus errores e intentar solucionar los problemas, el gobierno napolitano decidió demoler los edificios. Ya se han derribado 4 torres y próximamente se demolerán otras 2, de las que solo quedará una, que será remodelada para albergar oficinas gubernamentales. Derribar los edificios es prácticamente culparlos de todo lo que ha ocurrido en la zona y exculpar a los políticos que alteraron el proyecto, poniendo a miles de personas en un lugar sin escuelas, sin centro de ocio,
y sin oportunidades de conseguir trabajo. Por supuesto, la arquitectura de los edificios favoreció la delincuencia. Pero un proyecto similar se llevó a cabo en Francia y tuvo un destino completamente diferente, porque el gobierno local también tuvo actitudes diferentes. Mejores y más responsables, por cierto. Actualmente, el gobierno italiano está invirtiendo 18.000 millones de euros en un proyecto llamado Restart Scampia, en el que se están tomando medidas que deberían haberse tomado cuando se construyó el barrio. Si hubiera sido así, quizá el vídeo de hoy trataría de un proyecto en el que la arquitectura respetó las características locales y dio una nueva vida a miles de personas. Esperamos que al menos sirva de ejemplo para que otros gobiernos no repitan los mismos errores. ¿Crees que las demoliciones acabarán con las mafias o simplemente buscarán otro lugar? Deja tu opinión en los comentarios y súmate al debate. Y si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre una empresa que arrasó un continente y no dejó más que pobreza. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.